Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos. Frase célebre de Martin Luther King. Un tema importante en el ejercicio del poder público es el control de la actuación de los servidores públicos y, en su caso, la imposición de responsabilidades. Los temas que vamos a abordar en este video son quién es un servidor público, el concepto de la responsabilidad penal, el catálogo de delitos, la elaboración de la denuncia penal y el proceso penal. El servidor público es toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, o en su caso en el gobierno federal, estatal, municipal y órganos autónomos. Esto es una interpretación de conformidad con el artículo 2, inciso A de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, con el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 268 del Código Penal Federal y 268 del Código Penal de Baja California Sur. Los servidores públicos se dividen en dos categorías: funcionarios y empleados. Los funcionarios representan a los órganos del Estado, mientras que los empleados contribuyen a la realización de las funciones de Estado. Ambos son servidores públicos. La responsabilidad es la capacidad de todo sujeto de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de sus hechos. Los servidores públicos pueden incurrir en responsabilidad penal, administrativa, política, civil, resarcitoria, en términos del artículo 109 constitucional. En esta ocasión hablaremos de la responsabilidad penal de los servidores públicos. La responsabilidad penal de los servidores públicos se origina de los actos o omisiones que realizan voluntariamente y constituyen un delito. El delito es la acción o omisión voluntaria o imprudente castigado por las leyes penales. Para que exista delito, la conducta del sujeto debe ajustarse al tipo penal y ser contraria al derecho, sin que existan causas de exclusión del delito. Los delitos están contemplados en los tratados internacionales, leyes federales. Estos delitos son del fuero federal y se denuncian ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Los delitos contemplados en los códigos penales de las entidades federativas se denuncian ante la Procuraduría General del Estado o Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad federativa. El catálogo de delitos en tratados internacionales son parte del orden federal, así señala el artículo 51, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se señala que son delitos federales los previstos en los tratados internacionales y en las leyes federales. Y un tratado internacional es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que señala el soborno de funcionarios públicos nacionales, malversación o peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, malversación o peculado de bienes en el sector privado, blanqueo del producto del delito, encubrimiento, obstrucción de justicia. En el Código Penal Federal también se contempla un catálogo de delitos por hechos de corrupción, que son ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, datos contra la administración de la justicia cometidos por servidores públicos. En el Código Penal vigente en Baja California Sur, contempla los siguientes delitos por hechos de corrupción de los servidores públicos, que son ejercicio ilícito del servicio público,
abandono de servicio público, abuso de autoridad, uso ilegal de la fuerza pública, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, intimidación, negación e incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencia, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, falsedad de servidores públicos. Por lo que vemos que hay un catálogo de delitos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, también en el Código Penal Federal y en los códigos penales de las entidades federativas. Ambos catálogos abordan el tema de la corrupción desde diferentes perspectivas. La Convención proporciona un marco internacional para la prevención, criminalización y cooperación en materia de corrupción, mientras que el Código Federal y el de Baja California Sur definen y sancionan los delitos de corrupción, por lo que todos estos marcos normativos son complementarios. Si una persona se entera de un delito de un servidor público, es conveniente que se denuncie ante la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción, ya que evitará que las personas corruptas continúen con sus delitos y que sean replicados por otros, considerando erróneamente que no pasa nada. En términos del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho que posiblemente constituye un delito, está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. La denuncia va a permitir que el Ministerio Público inicie una investigación para esclarecer los hechos. Es recomendable que la denuncia se presente por escrito, señalando el nombre de la víctima o el ofendido, domicilio para recibir notificaciones, nombre del presunto responsable, narración de los hechos y las pruebas, los delitos que consideramos que encuadran en la conducta del servidor público y firma del que presenta la denuncia. Si consideras que puede haber represalias, puedes presentar la denuncia de manera anónima y por internet. Las denuncias contra servidores públicos federales por delitos contemplados en las leyes federales o tratados internacionales deben ser denunciados ante la Fiscalía de la República, mientras que las denuncias contra servidores públicos de una entidad federativa por encuadrar sus conductas en el Código Penal local se denuncian ante la Procuraduría del Estado o Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. El agente del Ministerio Público llevará a cabo actos de investigación necesarios para recabar evidencia sobre el hecho delictivo y sus responsables. Estos actos se dividen en varias categorías, unas que no requieren autorización judicial como inspecciones y entrevistas, y otras que sí requieren como los cateos e intervenciones de comunicaciones privadas. El juez de control, una vez a solicitud de la Fiscalía, puede emitir un citatorio, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión para convocar a una audiencia inicial. En audiencia inicial, el juez realiza el control de legalidad de la detención, la formulación de imputación y decide sobre la vinculación a proceso y las medidas cautelares. Una vez concluida la investigación complementaria, el Ministerio Público puede solicitar el sobreseimiento del caso, la suspensión del proceso o formular una acusación. Si se presenta la acusación, se procede a la etapa intermedia del proceso penal, donde se ofrecen y admiten pruebas y se delimitan los hechos que serán objeto de juicio. Esta etapa culmina con el auto de apertura a juicio, tras lo cual el Tribunal de Enjuiciamiento fijará la fecha para la audiencia de juicio. La etapa de juicio oral se desarrolla desde la recepción del auto de apertura hasta la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento. En esta etapa se desahogan las pruebas y se argumenta ante el tribunal para obtener una sentencia condenatoria o absolutoria. De esta forma, si los servidores públicos son conscientes de que ciertas conductas constituyen un delito y que podrían enfrentar un proceso penal, es más probable que eviten cometer actos delictivos. La responsabilidad penal de los servidores públicos y el proceso penal acusatorio son pilares fundamentales en la lucha contra la corrupción.
El proceso penal, como lo vimos someramente, es un juicio justo, equitativo y transparente con igualdad de las partes y que se garantiza los derechos humanos de todos. Las fuentes de información que sirvió para hacer este video fue la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Penal de Baja California Sur y el Diccionario de la Real Academia Española.